Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Bermúdez de la Catequesis de San Juan Diego en Villiscali. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial, pero antes de eso hay que hacer la oración inicial. Hay que persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como les había avisado anteriormente, el tema del día de hoy es María dócil al Espíritu Santo. Este es el tema 2 de la unidad 6, ¿sí? Y bueno, el tema es muy amplio, es vasto, hay mucho que ver, pero solamente nos vamos a concentrar en la docilidad o en la obediencia que tenía María al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Debajo del título de su libro viene una cita bíblica que dice así: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Bien, pues la cita bíblica es muy clara. Vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Dice, al llegar la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos llegó cuando Dios vio bien a la Virgen María. O sea, que la vio santa, la vio buena, vio que hacía buenas acciones. Entonces, Dios Padre eligió a María. Con ella, ya llegando a una edad adulta, se llegó a la plenitud de los tiempos. Estando ella ahí, al aceptar la petición de Dios Padre por medio del ángel, Dios envió a su único hijo. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo llegó por medio del Espíritu Santo. Y después dice ahí, nacido de una mujer. Pues no habría de otra manera, ¿verdad? Nacido de una mujer, quiso ser Jesús como nosotros, quiso Dios que Jesús, su Hijo, fuera de carne y hueso, ¿verdad? Que padeciera muchas cosas que nosotros padecimos o incluso hasta más. Entonces fue hecho a carne de nosotros, nacido de una mujer. Bien, entonces, María es elegida para ser la madre del Hijo de Dios, ¿de acuerdo? No hay nadie más, no hubo mejor persona para elegir a María, porque ya tenía ella una niñez en la cual estaba basada siempre en Dios, siempre obedecía, siempre hacía buenas obras, siempre hacía lo bueno. Entonces eso le llamó mucho la atención a Dios y dijo, ella es la elegida para ser la madre de Jesucristo. María, en la iglesia se le conoce que es un ramillete de dones. ¿Por qué un ramillete de dones? Pues es intercesora de todos nosotros. Un ejemplo claro es las bodas de Canaán. En esa cita bíblica, en ese evangelio, habla sobre cómo María, es más, sin que el mesero le dijera directamente a María que necesitaban vino, ella escuchó la necesidad del mesero y le dijo a Jesús que ya no había vino para la boda. Entonces Jesús pues no se pudo resistir ante la petición de la Virgen María, y aunque aún no era su tiempo de hacer milagros, para que quede un poquito más claro, convirtió el agua en vino. Ese fue su primer milagro, por intercesión de la Virgen María, ¿verdad? Si ven ahí, el mesero no le habló directamente a María, sino que María escuchó la necesidad, fue la intercesora, fue ese medio de comunicación a Jesús, y Jesús hizo lo que la Virgen María le había pedido, que era convertir el agua en vino, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo. Entonces, si es un ramillete de dones, nosotros también podemos pedirle a la Virgen María que es intercesora de nosotros para que nuestras oraciones lleguen a Jesús, mientras que ese don o ese milagro sea bueno para nosotros, se va a hacer, pero no a nuestro tiempo, al tiempo de Dios. María fue parte esencial de la historia de la salvación.
Imagínense que María le hubiera dicho que no al ángel. ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiera surgido todo esto? ¿Nuestro catecismo, nuestra catequesis, nuestra fe sería otra? ¿O se hubiera logrado con alguien más? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, María es ejemplo de la docilidad y la obediencia al Espíritu Santo. No hay más. Cuando se deja guiar a alguien por el Espíritu Santo, irradia muchas cosas. Y muchas de esas cosas son buenas. Pero especialmente derrocha vida y esperanza. ¿Por qué? Porque somos ejemplo vivo de la palabra de Jesús, ¿verdad? De sus enseñanzas, de su testimonio. Entonces, es una parte importante de estar siempre en comunicación con el Espíritu Santo porque irradiamos vida, irradiamos alegría, irradiamos sonrisas, irradiamos juventud, irradiamos, como dice, vida, esperanza y todo lo bueno que el Espíritu Santo te puede dar. Eso irradias y lo transmites a otras personas, mamá, papá, hermanos, primos, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, conforme a esto que acabamos de decir que irradiamos vida y esperanza, hay una cita bíblica que es Romanos 8, versículo 14. Hay que buscarlo en su Biblia, yo ya la tengo, así es que la vamos a buscar para hacerla juntos, ¿de acuerdo? Es Romanos 8, 14. Está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Está después de, ahorita les digo, de Hechos, libro de Hechos. Romanos 8, 14. Y dice así: pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nosotros, yo les tengo una pregunta para ustedes. Nosotros, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando nos bautizamos, cuando nos bañan con esa agua, cuando nos untan el aceite bendito. El Padre, por su intercesión, invoca al Espíritu Santo para que se quede con nosotros y sea nuestra guía en esta vida. Entonces aquí dice, pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando nosotros nos bautizan, ya somos directamente hijos de Dios, ¿de acuerdo? Dejamos de ser criaturas de Dios y somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Bien. Es muy necesario para poder escuchar al Espíritu Santo hacer silencio. Y en ese silencio está no solamente de guardar calma, de guardar silencios, de no hablar, sino que más bien es a todas aquellas interferencias o ruidos que tiene el corazón o tiene nuestra mente. A veces pensamos mucho, a veces sentimos muchas cosas muy feas y no dejamos o no permitimos que el Espíritu Santo nos hable. Y con ella no saber qué Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, el silencio es necesario, el silencio es la oración, el silencio es rezar el rosario, el silencio también es saber desconectar esas ideas de nuestra cabecita, de tanto que tenemos ahí, y de nuestro corazón, dejar salir todo lo malo, las envidias, los corajes, los pleitos que hicimos en el día, dejarlos a un ladito. Puede ser en la mañana, a mediodía, en la noche, mientras comemos, mientras que incluso cuando estamos viendo una película podemos callar y hacer oración en nuestra mente. Y con eso podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. A veces no sabemos ni para dónde ir, o qué planes armar, o así, o hacia dónde va nuestra vida. Pero no es nosotros los que tenemos que decidir, nosotros que ya somos hijos de Dios, sino que más bien es permitir que el Espíritu Santo te deje guiar, que te deje caminar, que te deje en el camino que tú necesitas estar para llegar a hacer el bien. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a María se logró la llegada de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y con esto, pues se cumplió la palabra de muchos profetas,
ya venían con anterioridad anunciando que iba a venir el Salvador, pero no sabían cuándo, ni a qué horas, ni con quién. Todo el mundo imaginaba que el Salvador iba a ser un rey poderoso con caballos en oro y muchos soldados y destruyendo países y ciudades y conquistando, etcétera, etcétera. Pero pues no, fue la persona más humilde, más tierna, más amorosa, con la mamá más dulce que se puedan imaginar, con el papá más protector que se puedan imaginar. Nació en un pesebre. En un pesebre, imagínense, pues cuando vieron que no era lo que esperaban, pues obviamente se le echaron encima, ¿verdad? Veían que era humilde, veían que era hijo de un carpintero, que no era un rey, que no nació de aquel rey que estaba en ese momento. Entonces fue un cambio muy radical. Ellos se imaginaban otra cosa y llegó humilde con María, con José, y no necesitó más. Dios les proveía absolutamente todo, ¿verdad? Ok. Y entonces María, cumpliendo con la promesa de Dios, diciéndole sí al ángel, finalmente se llegó al culmen, a lo más alto de todo, de todas las promesas que se habían hecho con anterioridad. Y para eso hay una cita bíblica, que es Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Vamos a buscarla. Se encuentra en el Nuevo Testamento, un poquito más atrás de Romanos. Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Listo? Y dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues es exactamente la cita bíblica que viene al principio de nuestro libro, pero aparte viene una parte que dice y fue sometido a la ley. Eso quiere decir que pues pasó toda la crucifixión. Nadie le creía por ser humilde, por dar una imagen diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, con esto, también vamos a buscar la cita bíblica Lucas 2, versículo 19. Lucas 2, versículo 19. Vamos a buscarlo. Lucas 2, versículo 19, que está también en el Nuevo Testamento. Y dice así: María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, la cita bíblica dice: María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Eso quiere decir que María, después del acontecimiento de la anunciación con el ángel, no fue a decirle a todo el mundo. Incluso después de la anunciación del ángel, fue a saludar a su prima Isabel. Ella no sabía, la prima, y en cuanto la vio, pues se sorprendió. Ella sintió en su corazón que ya tenía el Espíritu Santo y la saludó. Se los voy a dejar de tarea como la saludó. Pero ella nunca fue a decirle a todo el mundo que un ángel se le había aparecido, que ya estaba dentro de su vientre la creación del mundo, la salvación del mundo. Ella nunca lo dijo. Incluso mucha gente pues lo llegó a ver no con los ojos humanos, sino con los ojos del corazón, como su prima. Y entonces nosotros también debemos preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hacemos para estar bien con nuestro Padre Dios y ser dóciles al Espíritu Santo y obedientes al Espíritu Santo. Porque a veces Dios nos habla de muchas maneras, el Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, y a veces por estar perdidos en cosas del mundo no nos damos cuenta de lo que Dios quiere y hacemos todo lo contrario y nos salen mal las cosas. Entonces hay que ponernos en momento de oración todos los días,
la hora que ustedes quieran, escuchar al Espíritu Santo. Si es necesario ir a misa, lo pueden hacer ante el Santísimo, cuando están comulgando, cuando están en casa solitos o antes de dormir, ¿verdad? Incluso también hay que pedirle al ángel de la guarda que nos cuide, porque es parte importante también de este plan, porque la meta especial es que nosotros seamos santos en vida, ¿verdad? Entonces hay que seguir trabajando en esa parte. Y hay una actividad la cual dice así: completar las siguientes frases y en los últimos renglones escribe una oración a María pidiendo que te enseñe a ser dócil a la acción del Espíritu Santo como ella lo hacía. Viene una serie de oraciones y renglones en blanco a la cual ustedes van a agregarle un poquito más pidiéndole a la Virgen María que los enseñe a ser dóciles al Espíritu Santo, ¿sí? Hay que orar, hay que pedir, hay que hacerlo incluso en un lugar tranquilo para poder analizar bien las cosas. Y como tarea está la catequesis familiar. Según como se los haya pedido su catequista, hay que enviarla, ¿de acuerdo? Siempre es importante que la catequesis familiar, como dice su nombre, pues lo hagan con mamá, papá y hermanos para que también se enteren de la buena nueva de Dios. Pero pues si no me lo pueden hacer con mamá o con papá o con alguien mayor, no hay ningún problema. Hay que mandarle la tarea a la catequista como se los había pedido ella, y esas son las tareas que tienen pendientes ustedes, ¿de acuerdo? Hay que echarle muchas ganas a la oración. A veces nos perdemos en muchas cosas en la escuela, principalmente que también está haciendo en línea, pero no hay que dejar de lado a Dios, porque Él nunca nos deja a un lado. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nunca se aleja de nosotros, siempre está ahí, siempre al final de nuestra vida nos dirigimos hacia Él, ¿verdad? Entonces, no lo dejen a un lado, siempre háganlo parte de su vida, de su familia, de todas las actividades que hacen, y van a ver que su día a día va a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a la oración final, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste conocerte un poco más, saber de ti, saber cómo escucharte, cómo orar, cómo guardar silencio para que el Espíritu Santo nos guíe por este camino, Señor. Te doy gracias por todos los dones que nos das, todas las bendiciones, y ponemos en tus manos a nuestras familias. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, chicos, sigan en el canal de CEDEC todas sus transmisiones de misas, todos los videos que existen en él, para que sigan informándose un poquito más. Nos vemos hasta la siguiente clase.